De inmediato vamos a empezar con la información aquí en Al Instante desde el Congreso. Como ven, estamos con el congresista Elías Varas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hace tan solo unos instantes. Congresista, muchas gracias por estar aquí. Se ha aprobado en este grupo de trabajo parlamentario la insistencia de la autógrafa de la ley que modifique el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. Gran expectativa había sobre este tema, congresista. Sí, bueno, efectivamente hubo la observación por parte del Ejecutivo donde bajo 13 observaciones ellos consideraban de que no guardaba de acuerdo a la normatividad. Dentro de ellos, por ejemplo, decía, ¿no?, la falta de un test de proporcionalidad, pese a afectar va a afectar los derechos fundamentales. Asimismo, la segunda observación decía afectación al principio de la coherencia normativa. Y como tercero decía falta de justificación de la necesidad de las propuestas contenidas en la autógrafa de ley. Cosa que hemos nosotros fundamentado que todo esto se ajusta dentro del artículo 2 de nuestra Constitución en su numeral 22, donde dice pues de que todos los peruanos o ciudadanos tenemos derecho al descanso, al derecho de la libertad, ¿no?, de utilizar nuestro tiempo con la familia, al buen disfrute, y no necesitamos pues mediante estas llamadas que no han sido consentidas, que son las llamadas spam, son aquellas donde el ciudadano no ha dado ningún consentimiento, pero sin embargo nos llegan a nuestros celulares, a nuestros PC, computadoras, nos llegan mensajes de texto, nos llaman de manera persistente y sin una previa autorización. En ese sentido, lo que busca con este proyecto de ley es justamente regular que aquellas llamadas que se generan de repente por los cibermercados, el telemercadeo que normalmente suele haber mediante los call centers, al menos pidan a nosotros los ciudadanos la autorización para ser informados, ¿no?, lo que se llama el consentimiento. Previo consentimiento, exacto, congresista, porque teníamos ahí que un poco la fundamentación del Ejecutivo era que se estaba afectando la libertad de empresa, pero contra otros derechos ciudadanos como los nuestros que usted los está señalando, que son libertad de poder tener descanso, de estar tranquilos, en paz, porque ¿quién no ha recibido llamadas, más de 2 a veces al día, ¿no? Y lo importante es que es sin consentimiento, y lo que se está pidiendo es que sea previo consentimiento por lo menos de los consumidores, ¿no?, de los ciudadanos. Mira, fíjese, usted sabe que Indecopi es el que regula actualmente el tema del mercado, ¿no? Hay, por ejemplo, un monitoreo de quejas de los consumidores de Indecopi, donde se puede apreciar un alto grado de insatisfacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, dentro de ellos reportan que hay comunicaciones por parte de las financieras, en este caso, tanto como el BBVA o el Scotiabank, que van casi cerca a mil quejas que los ciudadanos generan mensualmente. Asimismo, dentro de lo que es las empresas telefónicas, fíjese, la Telefónica del Perú genera más de quejas en Indecopi, más de 3 millones mensualmente, ¿no? Entonces, imagínense qué tanta cantidad de ciudadanos son los afectados por este tipo de llamadas que nadie lo espera, que nadie lo ha solicitado, pero sin embargo que se dan. Yo entiendo el trabajo de los call centers, el trabajo del telemercado, entendemos, pero más allá de ir contra la libertad de empresa, hay derechos que se tienen que cautelar dentro de los ciudadanos peruanos, ¿no? Como le vuelvo a reiterar en el artículo 2 y el numeral 22, donde efectivamente de manera a la letra textual dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, dice que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado adecuado para el desarrollo de su vida. En ese sentido, esto no colisiona con ninguna situación de una libertad de empresa, de ninguna manera. Tan solo se pide a los call centers o aquellos que hacen este tipo o promueven este tipo de telemercadeo, que bajo un consentimiento informado, pues autorice el ciudadano de poder recibir este tipo de mensajes, ¿no? ¿De qué manera quedaría establecido ese consentimiento previo que tendría que haber?
Claro, entiendo yo que las estrategias se van a ver dentro del tema de la reglamentación, pero sí también yo quería acotar eso, porque pueden haber de que se haga el desacato luego de ello, ¿no? Y nosotros consideramos que dentro del Código del Consumidor, que es la ley 29.571, ahí contempla como una falta grave y mayor, donde prácticamente son como 40, Una 250 multa, UIT, una es una multa sanción, económica, sí. ¿no? En ese sentido habría que en cuanto se aprueba esta ley por parte del Ejecutivo y en cuanto se reglamente y se implemente ya dentro de lo que es las disposiciones, vamos a tener que todas las empresas someterse a ello. En el caso de incumplimiento van a tener que ser Para que sancionadas. nos están conectados, nos están escuchando y viendo, congresistas, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante según el proceso parlamentario? ¿Va a ir al Pleno? Sí, efectivamente esperemos que la mesa directiva o mediante la Junta de Portavoces esto se pida de manera inmediata, sea agendado en las reuniones que normalmente suelen darse, en el Pleno pueden ser los miércoles o jueves, y tener de una mente el autógrafo, hacerlo llegar por insistencia al Ejecutivo, y el Ejecutivo tendrá que implementarlo, publicarlo y luego reglamentarlo, ¿no? Como es debido. Bien, congresista, vamos a estar informando, por supuesto, sobre eso y también se ha aprobado en esta sesión que ha sido muy productiva la propuesta de ley para la implementación de la ventanilla única del consumidor, que también generaba expectativa y que obviamente habían ciudadanos que estaban a la espera de ello, porque muchas veces cuando hacemos los reclamos quedan en saco roto, ¿no? Es Sí, verdad. bueno, hay que entender. Lamentable, pero Sí, hay que tenemos que entender lo decirlo. que nosotros, bueno, yo lamento la actitud que está teniendo el Ejecutivo, a todos lo observa, ¿no? Prácticamente estas son dos insistencias donde básicamente él dale la oportunidad al ciudadano para que pueda tener mayor cantidad de ventanillas donde pueda generar sus reclamos, es lo que nosotros tenemos que proporcionarles, ¿no? Al menos esto. ¿Qué sucede? Normalmente las empresas prestadoras de los servicios pueden ser de luz, de agua o de telecomunicaciones o transportes, suelen tener sus estaciones. Es ahí donde un ciudadano insatisfecho, de repente una tarifa mayor, del cual cree que es una situación de injusticia, genera su reclamo. Muchas de las veces las empresas prestadoras le deniegan el reclamo que están haciendo, o sea, sale negativo para las expectativas del ciudadano. Ellos tienen una segunda instancia que son los órganos reguladores, ¿no? Hablo de Ocinermin, Ociptel, Ocitran, ¿no? Ellos plantean su reclamo como una segunda instancia. Pero ¿qué sucede? Si nosotros podemos ver, por ejemplo, yo soy congresista elegido por ANCAS, yo cuando hago el tema de los controles y fiscalización, tanto lo que tenemos para el corredor Costa, tenemos en Chimbote una estación y tenemos la otra en el corredor La Sierra que está en Huaraz. Pero sin embargo, cuando yo voy a la comunidad, a las comunidades, a los distritos, provincias, más allá yo no encuentro quien pueda recepcionar como una segunda instancia, o sea, tenemos limitaciones. En ese sentido, conocemos nosotros que existen los MAC, ¿no? Los que atienden al cliente. Tenemos, si bien es cierto, reducidos todavía, pero hay la perspectiva por parte de la PCM de ampliarlos. Creemos que ellos deben convertirse también para recepcionar las quejas de los usuarios para que los puedan canalizar. En ese sentido, el tener los MAC implementados, los órganos reguladores que tengan oficina y que puedan canalizar las quejas de los usuarios, yo creo que van a ayudar. Ese es el sentido de esta autógrafa que habíamos presentado y que estamos Claro. nuevamente por insistencia tratando de llegar como una ventanilla de quejas por parte de los usuarios, ¿no? Y que ya lo protege también el artículo 65 de nuestra Constitución. En ese sentido, no colisiona en nada, muy por el contrario, estamos dando facilidades para los consumidores, que somos todos los ciudadanos peruanos, podamos tener más canales para poder emitir nuestras quejas y que sean acogidas y sobre todo solucionadas, ¿no? Que es parte de nuestro derecho, ¿no, congresista? Así es, ¿no? Considero de que el artículo 65 vela justamente por todos los consumidores, que somos todos los peruanos, ¿no? Y generarle un espacio o una ventanilla más de que puedan formular Una la queja, yo creo que, oportunidad, ¿no? exacto, sería Sí. democratizar el tema del derecho del consumidor, ¿no? Congresista, creo que ha quedado bastante claro para quienes nos están viendo también a esta hora. Solo para recordar que aquí en el Congreso también hay un módulo de atención al consumidor que está disponible a la ciudadanía.
Sí, efectivamente, gracias por hacérmelo recordar. Acá tenemos en Andahuaylas, tenemos un módulo, una ventanilla prácticamente, donde tenemos personal que atiende en horarios de 8 de la mañana hasta la 1 y luego de 3 a 5 de la tarde, donde podemos recibir las quejas, ¿no? De cualquier ciudadano que pueda hacer por algún servicio, por algún producto o algún bien. Orientación, tal vez, a veces no sabemos a dónde recurrir. Efectivamente, ¿no? El tramitar, seguir el trámite administrativo muchas de las veces es algo engorroso para cualquier ciudadano, pero acá los esperamos en el Congreso de la República, en la parte del Jirón Andahuaylas. Muy bien, congresista. Muchas gracias por estar acá con nosotros, tratando de explicar a la ciudadanía. Creo que esa es parte de nuestra labor, un poco el trabajo que se realiza acá en el Parlamento Nacional y hoy, en la sesión de hoy de la Comisión de Defensa del Consumidor, pues a beneficio de los usuarios. Gracias, congresista. Sí, gracias. Bueno, la verdad, hacer entender también a la ciudadanía que siempre el Congreso está velando por los derechos de todos los ciudadanos. Gracias, congresistas. A cualquier momento teníamos entonces al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Elías Vara, explicándonos en qué consiste y cómo va a beneficiar que el Parlamento Nacional, en concreto la Comisión de Defensa del Consumidor, haya aprobado hoy por unanimidad insistir en esta autógrafa de ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor con el objetivo de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam.